Feliz sábado para cada uno. Estamos felices de que puedan estar con nosotros en tu programa sábado, el culto divino. Que Dios pueda manifestarse poderosamente en tu vida y en nuestra vida al presentar la palabra de Dios. Pero antes de entrar en el tema central, quiero decirte algo. A partir de la próxima semana estaremos desarrollando actividades preciosas en la sesión general, en el Congreso de la Conferencia General en San Luis, Missouri. Desde el 3 al 12 de julio estaremos con todo el equipo de Sun TV cubriendo esta importante sesión de la Conferencia General, pero además de eso estaremos allí en el stand 107, stand 107. Si tú vas a ir a la Conferencia General, te invitamos para que vengas a nuestro stand. Vamos a estar produciendo en vivo programas de televisión, tendremos entrevistas, tendremos el programa Me Gustaría Saber. También estaremos desarrollando algunos temas especiales con nuestros hermanos, como la escuela sabática, así que te invitamos a participar con nosotros. No faltes. Y además debes estar muy atento a las transmisiones que estaremos teniendo en relación con la conferencia general. Así que por favor, participa con nosotros. Vamos a entrar en el tema de esta hora y hoy es el primer tema de una serie que he titulado El Rey Viene. En 10 diferentes temas estaremos enfocándonos específicamente en lo que las profecías hablan acerca de la venida de Cristo. El tema de hoy lo he titulado El mensaje del primer profeta de la historia. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se manifieste poderosamente en nuestras vidas y que sea Él quien hable y no un instrumento humano. Solo somos eso los hombres, instrumentos. Es Dios el que transforma vidas y corazones por medio de su palabra. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos que ahora tú te puedas manifestar poderosamente en este santo lugar con cada persona que está escuchando este tema. Permite, Padre Santo, que esta serie El Rey Viene pueda hacernos ver la proximidad, la urgencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, al presentar este primer tema de la serie, pedimos que hables tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo impactando en primer lugar al predicador para que, al ser usado por ti, transmita correctamente este mensaje de salvación y vida eterna. Y en segundo lugar, a cada persona que está escuchando, Señor, para que ellos puedan recibir este mensaje en forma poderosa y extraordinaria. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Este es el primer tema, como ya lo dije, de la serie que he titulado El Rey Viene. Estudiaremos a profundidad todos los aspectos de la segunda venida de Cristo. Haremos un recorrido profético a través de la Biblia, mirando cómo Dios en el Antiguo Testamento se reveló a cada uno de los profetas y luego cómo lo hizo en forma extraordinaria en el Nuevo Testamento. Así que la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la más grande esperanza y quizás la promesa más grande que nosotros, sus hijos, estamos esperando que se cumpla. Iniciaremos este recorrido con el primer profeta de la historia, y ese primer profeta de la historia es nada más y nada menos que el profeta Enoc. Y hay una profecía extraordinaria que Enoc, séptimo desde Adán, pues presenta para que nosotros podamos introducirnos en este tema desde antes del diluvio. Hablaremos tres cosas hoy, básicamente. Dividiré el tema. La primera sección queremos hablar acerca del profeta Enoc. Este profeta que la genealogía lo muestra como el séptimo desde Adán, y el número 7 tiene una connotación muy, muy especial porque es el número de la perfección de Dios. Pero otro aspecto interesante es que este hombre llegó a vivir una vida prácticamente perfecta al punto de que Dios lo llevó al cielo, siendo un anticipo de lo que sucederá con los fieles justos que vivirán en la última generación de esta humanidad antes de que Cristo se manifieste en gloria. Luego hablaremos en detalle del mensaje del profeta Enoc. ¿Qué fue lo que quiso decir? Haremos un análisis de cada uno de los detalles de estos textos bíblicos y cómo ahora podemos extraer lecciones preciosas para nosotros. Y en tercer lugar, hablaremos de la relevancia de ese mensaje para la actualidad y especialmente para la iglesia adventista del séptimo día en todo el planeta. Así que vamos a entrar en detalle con este importante tema y conozcamos primero acerca
del profeta Enoc. El punto número 1. Aquí, en este punto, quiero destacar por lo menos 4 aspectos. Número 1, que Enoc es el séptimo desde Adán. Número 2, que Enoc vivió en tiempos antidiluvianos, en una época llena y cargada de maldad, al igual que nosotros. Número 3, que a pesar de ello, de vivir en esa época de maldad, Enoc caminó con Dios. Y número 4, que hay unas lecciones extraordinarias en la vida de Enoc que debemos ponerlas en práctica en nuestras vidas. Entremos en el primer aspecto. Enoc, séptimo desde Adán. Quiero comenzar diciendo que Enoc es el primer profeta de toda la historia de la humanidad. La palabra del Señor así lo presenta. Y él se anticipó a todos los profetas hablando de cómo será solucionado el problema del pecado. Y en esa época de maldad en la que se encontraba, pues pudo predicar un mensaje relevante para su época, que de igual manera es relevante para nosotros hoy. Eh, Algo que me llama poderosamente la atención del profeta Enoc es que él tuvo la oportunidad de escuchar de labios del propio Adán, del primer hombre sobre la tierra, la triste historia de la caída. Dice Patriarcas y Profetas, página 63, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, página 63, párrafo 4. De los labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Enoc, al igual que nosotros, se hacía preguntas como: ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué estamos en esta situación caída tremenda? Y ahora Dios, en su infinito amor, pues le da respuestas a él acerca de esto. Miremos en Génesis, el capítulo 5. Vayan conmigo al primer capítulo, al primer libro de la Biblia, y en el capítulo 5 encontraremos precisamente la genealogía después de Adán y cómo finalmente él es el séptimo. Dice la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 5, si leemos del versículo 1 al versículo 5, pues que Adán fue el primer hombre. Y vamos al versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Pero Adán tuvo un hijo. Adán tuvo un hijo. Y ese hijo se llamó Set. Ahora quiero que vayan conmigo a el capítulo 5, el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que aquí tenemos que Set, pues obviamente es el segundo después de Adán. Pero Set también a su vez tuvo un hijo. Vamos al versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Así que aquí tenemos al tercer hombre después de Adán, Enós, hijo de Set. Pero ahora quiero que vayan conmigo un poco más adelante al versículo 9 y miremos que Enós engendra otro hijo. Y vivió Enós 900 años y engendró a Cainán. Así que tenemos a Cainán aquí como el cuarto en la genealogía desde Adán. Y luego Cainán, pues supuesto, pues tuvo un hijo. Y entonces ahora encontramos cómo la palabra del Señor nos muestra también cómo Cainán engendra. Versículo 12, versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Maalaleel. Maalaleel es el quinto en la genealogía desde Adán. Ahora, Mahalaleel también engendra, y entonces encontramos en el versículo 16, y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 800 años. Así que encontramos aquí a un hijo que él engendra que se llama Jared y que es el número 6 de la genealogía. Pero ahora Jared engendra a Enoc. Dice el versículo 18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y así llegamos al séptimo en la genealogía. Cosas bien interesantes. Desde Adán hasta que Enoc hasta que él aparece en la historia, pasan 687 años.
Así que, como Adán vivió 930 años, pudo estar compartiendo con sus generaciones, hasta la séptima generación, incluyendo a Enoc, una buena parte de su tiempo. Y no solo eso, hasta pudo compartir con el hijo de Enoc, que fue Matusalén, y que Matusalén llegó hasta el día del diluvio. Dice la tradición judía que Matusalén, el hijo de Enoc, murió unos 11 días antes de que comenzara el diluvio. Pero vamos a devolvernos a Enoc, al padre de Matusalén. Así que ya quedó claro que es el séptimo desde Adán, y quedó claro que este número tiene una connotación especial. Son 7 los días de la semana, pero ¿por qué el Señor deja precisamente, hablando acerca de el número 7, que es el número de la perfección, el número que utilizó para la semana, el mismo número que utilizó para decirle a Noé, Noé, sube o que suban al arca 7 parejas de animales limpios? Y así luego lo vemos a lo largo de toda la Biblia como el número de Dios. Pero aquí encontramos que ese número tiene una relación directa con Enoc. ¿Y por qué? Porque ese número de la perfección de Dios, pues ahora se refleja en la vida de un hombre que, que en medio de un mundo de pecado, de una época de maldad, pues decide mantenerse apartado para honrar y glorificar a Dios. Así que ya quedó claro esto. La palabra del Señor nos muestra en Génesis, el capítulo 5, el versículo 24, Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta el momento en que Enoc es llevado al cielo, pasan 1052 años desde la creación. Así que aquí tenemos a un hombre que tuvo privilegios grandísimos, conocer al primer padre de la humanidad, privilegios grandísimos, ser el séptimo en la genealogía de Adán. Otro privilegio grandísimo, pues el poder ser llevado al cielo sin conocer la muerte, porque tomó decisiones correctas, porque caminó con Dios. Enoc, y aquí quiero resaltar el segundo aspecto de esta primera parte. Enoc vivió en una época llena de maldad. Fue la época antidiluviana. Y en esa época de tanta maldad, de tanta corrupción, donde las personas vivían tanto tiempo y donde los malos vivían tanto tiempo y donde los buenos fácilmente se corrompían precisamente por estar tanto tiempo mezclados con gente mala, pues podemos decir que no fue una de esas excepciones de mantenerse limpio ante los ojos de Dios y ante todos los habitantes de aquella época. Y vamos a mirar cómo eran las condiciones antes del diluvio para que podamos entender que en qué época, miremos el contexto en el que Enoc vivió. Vayan conmigo al libro de Génesis, ahí mismo en el capítulo 6, y vamos a mirar dos versículos. Primero el versículo 5 y luego el versículo 11 para contextualizar la época en la que vivió Enoc. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que aquí tenemos a Enoc, un hombre que está viviendo en medio de un mundo de corrupción donde todos los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Por eso finalmente Dios tuvo que destruir la tierra, ¿verdad? Y tuvo que hacerlo porque no tenía otra opción. Y lo hizo con el hombre número 10 en la genealogía desde Adán. Y ese hombre número 10 pues fue Noé, quien fue también profeta. Ya, si tendríamos que hablar, bueno, ¿y quién fue el segundo profeta? Pues Noé, pero ese será para el próximo tema. Ahora nos vamos a centrar más en Enoc. Y entonces ahora encontramos que en ese mundo antidiluviano había una desviación masiva de los caminos de Dios. El relato bíblico sugiere que la humanidad entera había escogido alejarse del Creador. Había un alto nivel de corrupción. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 6, el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Así que la tierra estaba corrompida. La palabra corrompida es otra manera de decir que estaba dañada, descompuesta. Así que además de esto, se agregaba la fuerte violencia como un elemento
importante para generar esta descomposición que vivía el planeta. Era un escenario oscuro, pero Dios siempre en los escenarios oscuros pone personas para predicar la verdad. Y allí puso a este primer profeta de la historia de la humanidad, a Enoc, para que fuera una luz. Y por eso la palabra de Dios muestra que caminó con Dios, desapareció porque Dios lo llevó, pero tuvo la oportunidad de predicar, de testificar, levantó su voz en medio de un mundo de pecado, advirtió que vendría un juicio, que vendrían dificultades serias para aquellos impenitentes que seguían desobedeciendo a Dios. Patriarcas y Profetas, la página 65, el párrafo 1, nos muestra cómo Dios le reveló a Enoc, su profeta, verdades extraordinarias. Yo doy gloria a Dios por la oportunidad de, como adventista del séptimo día, tener una revelación tan clara a través del espíritu de profecía. Y cómo Dios le reveló a Elena White verdades extraordinarias para que ella de esa manera pueda ampliarnos los conceptos bíblicos. Leamos juntos Patriarcas y Profetas, página 65, versículo 1. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio. Miren qué cosa tan extraordinaria lo que Dios hace con los profetas. Le reveló, en este caso a Enoc, que vendría un diluvio, que vendría un juicio sobre aquellos malvados que se han apartado de Dios, sobre los impíos, sobre los que no quieren seguir la voluntad de Dios, pero también le mostró las generaciones subsiguientes y le hizo un recorrido panorámico de la historia del mundo y luego lo lleva hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un profeta que tenía una concepción amplia, el primer profeta de la historia, pero que Dios le permite o le revela toda la historia de la humanidad desde sus días hasta cuando finalmente el pecado será exterminado de la tierra. Y eso me parece extremadamente relevante e importante para que podamos entenderlo en la perspectiva de este primer profeta. Pero ahora el siguiente aspecto que quiero destacar en este punto es que Enoc caminó con Dios. Ya leímos el texto, que es Génesis 5:24, ¿verdad? Caminó con Dios Enoc y desapareció. ¿Qué significa esta expresión caminar con Dios? ¿Qué significa? Pues esto implica intimidad con Dios, esto implica obediencia con Dios, esto implica fidelidad a Dios, esto implica perseverancia a Dios, eso implica no una fe teórica, no un conocimiento teórico, sino una vida pragmática, de práctica, en la que él vivía el evangelio. Enoc es el único de los patriarcas antidiluvianos que no mueren, que en cambio Dios lo traslada al cielo, siendo él un tipo profético de los santos que serán transformados antes de que Cristo venga sin ver la muerte y serán llevados al reino de los cielos. Ese andar con Dios implica elementos extraordinarios y tenemos cosas que decir de ello. Y gracias a la hermana White, porque en el libro Patriarcas y Profetas dedica una buena parte para hablarnos de Enoc, porque la Biblia realmente habla muy poco en relación con ello. Patriarcas y Profetas, página 64, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 64, párrafo 1. Dice allí la señora White: el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme, constante siervo de Dios. Una de las cosas interesantes que podemos ver de Enoc es que él aprendió en el momento en que Dios le dio la oportunidad de ser padre, el amor maravilloso que Dios el Padre tiene para con nosotros. Eh, Siempre he dicho que el regalo más grande que Dios nos ha dado a los seres humanos es el de ser padres, porque nos permite ahora conocer una faceta de Dios que no conocíamos hasta que no fuimos padres. Porque uno como padre está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos, a morir por sus hijos. Ahora él tenía a su hijo Matusalén y bueno, seguramente
pudo haber tenido muchos hijos más, pero lo que quiero decir es que el concepto de paternidad nos ayuda a prepararnos para el reino de los cielos. El concepto de paternidad nos ayuda a ser ejemplo, a ser modelo para nuestros hijos. Y Enoc se propuso eso. Enoc se propuso en cada aspecto de su vida diaria ser un modelo, pero Enoc también se propuso ser una luz para el mundo. En medio de este mundo antidiluviano en el que él vivió, lleno de maldad, de pecado, de violencia, de corrupción, él se levantó para ser una luz maravillosa. Llegó a desarrollar una disciplina espiritual en su vida, que le ayudó, por supuesto, para crecer y ser el hombre que fue y ahora poder vivir prácticamente una vida de perfección y ser llevado al cielo. Y allí también la hermana White nos aclara un poco más de eso. Ahora quiero que vayan conmigo a Patriarcas y Profetas, la página 64, el párrafo 3. Patriarcas y Profetas, página 64, párrafo 3. Escuchen. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios lo había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su debilidad, de su propia debilidad e imperfección. Qué fascinante. Qué elementos tan extraordinarios en la vida del profeta Enoc. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que entre más cerca estamos de Dios, más humildes somos, más reconocemos nuestra pecaminosidad, más reconocemos nuestra debilidad, más reconocemos nuestra imperfección? Por eso, el orgullo es lo más distante que puede existir, o el mayor pecado que hay en la historia de la humanidad es el orgullo. Eso fue lo que generó que Satanás o Luzbel en el cielo pues llegara a pecar y fuera expulsado del cielo, porque su corazón se llenó de orgullo. El antónimo del orgullo es la humildad. Y la humildad implica sumisión, en este caso a Dios. La humildad implica también reconocimiento de la imperfección, reconocimiento de nuestra debilidad y, por supuesto, dependencia total. Mientras que el orgullo es autosuficiencia. El orgullo es creer que yo puedo hacer lo que sea por mis propios medios. El orgullo es estar separado de Dios. Cuando una persona habla más de sí mismo que de Dios y que de ayudar al prójimo, pues está lleno de orgullo. No con esto quiero decir que o mejor dicho de otra manera, todos los seres humanos tenemos algo de orgullo, pero necesitamos buscar a Dios como lo hizo Enoc, para que el orgullo quede atrás y la humildad y la sumisión y la dependencia y el reconocimiento de nuestra debilidad y de nuestro pecado sea un asunto constante en nuestra vida. Eso entendió Enoc. Y por eso la vida de Enoc tiene repercusiones directas para nosotros hoy. La vida de Enoc tiene enseñanzas extraordinarias para nosotros hoy. Enoc caminó con Dios cuando la mayoría no caminaba con Dios. La mayoría se alejaba de Dios. La mayoría seguía sus deseos, pero no eligió la senda de la fe. Y aquí hay un texto al que quiero llevarlos. De paso, la Biblia no habla mucho de Enoc, casi que lo podemos mirar básicamente en tres momentos de la palabra de Dios. Y uno de ellos aparece en Hebreos, el capítulo 11, el capítulo de los hombres de fe, o si quieren llamarlo de otra manera, de los campeones de la fe. Y Hebreos el capítulo 11, el versículo 5, nos habla precisamente de este varón de Dios. Dice el Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tomó una decisión personal, clara. Eligió vivir una vida diferente sin importar el ambiente que le rodeaba. Enoc era un hombre con una firmeza moral intachable. Vivió una espiritualidad auténtica, aunque fuera raro para su generación llena de maldad. Enoc, por vivir una vida santa, fue llevado y traspuesto al reino de los cielos. Una vida de coherencia, una vida de predicar y vivir de acuerdo a la predicación. Enoc caminó contra la corriente de su época, como hacen
los peces, los salmones. Al igual que no, los cristianos de hoy podemos ser criticados a veces por vivir una vida diferente. Podemos ser criticados por vestirnos diferente, por hablar diferente, por pensar diferente en medio de esta cultura secularizada que hoy vivimos. Qué tremendas lecciones la que la vida de Enoc trae para nosotros. Vivimos en momentos difíciles cuando hoy el secularismo está invadiendo al mundo. Un estudio que se hizo en el año 2021 en los Estados Unidos mostró que el porcentaje de personas que se identifican como cristianos cayó del 78% en el año 2007 al 63% en el año 2021. Está creciendo el grupo de personas que ya no quiere pertenecer a ninguna denominación, que no tienen afiliación religiosa. Esto refleja una cultura secularizada. Se sabe que Dios existe, pero vivo sin Dios. Esto es precisamente lo que el mundo rebelde antidiluviano hizo. Sabían que Dios existía. Tenían al mismo Adán, que pudo ver todas estas generaciones, pero que les contaba la historia acerca de la caída de la humanidad, que les hablaba del Redentor, del amor de Dios como creador, pero aún así, aunque sabían que Dios existía, no querían seguir sus caminos. Eso nos ayuda a entender que podemos ir hoy contra la corriente. Podemos elegir ser honestos en medio de la corrupción sistematizada que existe en el mundo. Podemos mostrar compasión y perdón donde la cultura promueve la venganza, el cine, las películas promueven eso. Podemos elegir pureza sexual cuando vivimos en un mundo de permisividad, donde se promueve antes que haya inmoralidad sexual por doquier. Honramos el sábado en medio de una sociedad que ha olvidado hacerlo y que está más preocupado por la productividad, por el consumo y también por la observancia de un día falso de adoración como es el domingo. La Biblia repite una y otra vez, por lo menos en la mía encontré 263 textos que dicen que el sábado es el día del Señor, ninguno que diga que es el domingo. Así que tú tienes que tomar la decisión. Al igual como sucedió en tiempos de Enoc, nosotros debemos seguir el consejo de Pablo que aparece en Romanos el capítulo 12. Vayan conmigo, Romanos 12:2. Dice Dios en su palabra. Romanos 12:2. Dice el Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no conformarse a este siglo quiere decir que nuestra mente tiene que ser transformada a la imagen y semejanza de la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo, actuar como Cristo, caminar como Cristo, vivir como Cristo. No conformarnos ni a las ideologías, ni a las modas, ni a las costumbres de este mundo. Y aunque podemos aprovechar las cosas buenas que este mundo ofrece para que el evangelio se expanda por doquier, como la tecnología y como otras cosas que ella conlleva, seamos cuidadosos de no hacer lo que el mundo hace, sino que vivamos como Enoc vivió. Caminar con Dios hoy es igualmente de difícil como Enoc caminó con Dios en su época. Caminar con Dios implica leer la palabra de Dios diariamente. Caminar con Dios implica hablar con Él en oración constante. Caminar con Dios implica obedecer aunque nadie más lo haga. Caminar con Dios implica ser sal y luz para el mundo. Eso es caminar con Dios. El Señor Jesús lo dijo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5:14. Dice el Señor en su palabra. Aquí lo tenemos. Dice Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos la luz. Enoc fue luz en su época. Nosotros debemos ser luz para este mundo. Hoy se necesita una generación como la de Enoc. Una generación que transforme al mundo. Enoc advirtió al mundo y lo hizo a través de su mensaje. Y aquí quiero entrar en el segundo aspecto del sermón. Y después de haber hablado del profeta Enoc y de todas esas cosas maravillosas que aprendimos de él, ahora hablemos del mensaje de Enoc.
Y el mensaje de Enoc es un mensaje actual, urgente, de advertencia, y que habla acerca de la segunda venida de Cristo, la culminación del plan de la redención, el evento futuro más importante para la historia de la humanidad. Este mensaje es un mensaje extraordinario que muestra a un Dios paciente, a un Dios justo, misericordioso, pero a un Dios decidido a intervenir, a un Dios decidido a actuar, a un Dios que no se queda con las manos cruzadas frente al pecado y la maldad. En este segundo punto quiero destacar los siguientes aspectos. Quiero que le demos una mirada al texto de Judas 14 y 15, donde está la profecía de Enoc. Luego quiero que hablemos de que el mensaje de Enoc es un mensaje de que el rey viene, es un mensaje de la segunda venida de Cristo, es un mensaje de juicio, es un mensaje de advertencia para los impíos y es un mensaje de esperanza para el remanente fiel. Toquemos el primer aspecto y hagamos un análisis de estas palabras de Enoc. Pero para ello vamos a tener que ir a Judas. Vamos a Judas, la epístola universal de San Judas Apóstol, el versículo 14 y el versículo 15. 14 y 15. Dice Dios en su palabra: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, esto es el texto tal como aparece en la versión Reina Valera de 1960, que es la versión más común entre los cristianos hoy. Y aquí nos deja ver que Enoc profetizó esto. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde? Si no tenemos un libro de Enoc en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo apareció en la epístola de Judas este texto? Miren, el libro de Enoc es un libro apócrifo, de origen judío. No forma parte del canon bíblico, por eso no lo tenemos en el Antiguo Testamento. Pero era una obra muy utilizada en el periodo intertestamentario. Esos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se usó mucho. Y aunque no es considerada inspirada por no formar parte del canon bíblico, pues es una obra que también presenta elementos importantes y proféticos, de tal manera que ahora Judas lo trae y lo coloca en su epístola. Y ese pasaje nos muestra algunas frases importantes que quiero destacar con ustedes. Vamos entonces al versículo 14. La primera frase que quiero destacar es: he aquí vino el Señor. Aquí hay algo interesante y es un lenguaje que usa Isaías, que usa Jeremías y otros profetas de la Biblia cuando hablan del futuro como un hecho que ya hubiera ocurrido. Simplemente porque ellos reciben la revelación divina y los profetas ven en su revelación que ese hecho ha sucedido y así lo describen en su escrito. No obstante, es la premonición de un evento futuro. Y entonces ahora encontramos que en el libro apócrifo de Enoc, el capítulo 1, el versículo 9, aparecen estos dos versículos que están registrados aquí. Si alguien quiere conocer un poco más de este libro apócrifo, puede descargarlo en forma gratuita de internet, leerlo y vaya al capítulo 1, al versículo 9 y encontrará esta misma descripción. Y de allí es tomado este asunto para decir que he aquí vino el Señor. El evento futuro que ya ellos lo vieron por cumplido en sus revelaciones. Número 2, y aquí hay otro elemento importante que aparece al final del versículo 14, y dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, decenas de millares. La palabra clave aquí tiene que ver con esas decenas de millares, implica un número incontable, y esto creemos que alude a ángeles. ¿Y por qué creemos que alude a ángeles? Porque estos versículos están en contexto con la segunda venida de Cristo, y cuando se habla de la segunda venida de Cristo en la Biblia, se está haciendo referencia a que Jesús viene con ángeles.
Vamos a mirar por lo menos uno de esos textos, porque quizás el tiempo no nos permite mirarlos todos, pero miremos Mateo 25:31. Mateo 25:31. Ese sermón extraordinario de Jesús hablando y él mismo profetizando de su venida. Dice Mateo el capítulo 25, el verso 31. Aquí está. Dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí está. Así que el Señor Jesús vendrá con sus ángeles. Y esos ángeles es un número incontable, que tanto así es puesto como decenas de millares. Elena White subraya en Patriarcas y Profetas, la página 65, el párrafo 1, precisamente eso. Y quiero tomar dos partes de esa cita, la primera parte y la última parte de la cita. En la primera parte dice: por medio de santos ángeles Dios reveló a Enoc. Y la última parte dice: y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Recuerden cómo Dios le muestra a Enoc, según la revelación dada a través de Elena White, no solo que el diluvio vendría, no solo las generaciones que vivirían después del diluvio, sino además el evento que solucionaría el problema del pecado, y ese evento nada más y nada menos que es la segunda venida de Cristo. Pero aquí lo muestra con esos millares de ángeles, tal como lo describe esta profecía de la segunda venida. Uno de nuestros teólogos, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, un hombre de mucha experiencia en la iglesia que aportó mucho a la teología adventista, dijo: Enoc no solo habló del juicio, sino que afirmó que vendría acompañado de sus santos ángeles, algo que apunta claramente al retorno de Cristo. Su mensaje encarna la tensión entre la justicia divina y la redención prometida. Así que notamos cómo finalmente Dios vendrá aquí a hacer justicia, pero también a dar esperanza a aquellos que han sido fieles. Justicia tanto para los dos grupos. Habrán dos grupos cuando Cristo venga: los salvos y los perdidos, los que aceptaron a Cristo y los que no lo aceptaron. Así que luego de esparcir justicia, ahora castigo para los impíos, pero también redención y vida eterna para los justos y salvos. El otro aspecto que quiero destacar de estos dos versículos que estamos estudiando de Judas. Ahora pasamos al versículo 15 de Judas. Judas 15, la primera parte: para hacer juicio contra todos. Aquí esta expresión de hacer juicio está en línea con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 y está en línea con la razón por la cual Cristo viene a esta tierra. Y Cristo viene a esta tierra por segunda vez, pues a traer justicia, a hacer juicio, a dar a cada uno la paga por lo que ha hecho. Pero vamos a mirar aquí quizás dos textos que nos van a ilustrar este interesante concepto. Vamos a Apocalipsis, al mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, y vamos a ver el versículo 7. Apocalipsis 14, 7, el mensaje del primer ángel. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que encontramos aquí en Apocalipsis 14, claramente descrito, apoyando la profecía de Enoc, y es que el Señor viene a hacer juicio, juicio a todos, a todos. Ahora, Apocalipsis 22, y cuando digo a todos, me refiero tanto a vivos como a muertos. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12, dice el Señor en su palabra: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Noten ustedes con qué absoluta claridad la palabra del Señor destaca estos elementos, y es que aún los muertos tendrán que presentarse a juicio para que su caso sea presentado en el tribunal del cielo, para poder saber si son culpables o inocentes. Y allí los libros se abrirán y el juicio se ejecutará sobre cada persona que ha muerto en la faz de la tierra. Si tú y yo quizás tenemos que enfrentar la muerte antes de que Cristo venga, pues quiero que sepas que en algún momento tu nombre y el mío pasarán por este juicio. Pero si Dios tiene otro plan y quizás
pueda venir en nuestra generación, es posible que tú y yo podamos estar vivos cuando Cristo venga. Y si estaremos vivos, también habrá juicio sobre nosotros y sobre todos los que están vivos. Algunos recibirán castigo eterno y otros, ahí espero que tú y yo estemos, vida eterna. Así que está claro el tema. Juicio. Siempre el juicio tiene una connotación directa con la segunda venida. Es más, la segunda venida es parte del juicio. Nosotros los adventistas dividimos el juicio en 3 etapas y tenemos un juicio preadvenimiento que comenzó en 1844 y de eso hablaré más adelante en esta serie en otro de los temas. Después de eso, entonces ahora nosotros tenemos ese juicio, la segunda parte del juicio, y es cuando nosotros como adventistas veamos que Cristo viene y da a cada uno conforme a su obra y finalmente se da la sentencia. Pero luego tendremos, digámoslo así, el juicio final, cuando después del diluvio todas el mal dejará de existir para siempre y los pecadores recibirán su retribución final. Pero no se adelanten, eso lo tocaremos más adelante, solo estoy quizás anticipando un poco de lo que viene. Sigamos con el texto, estamos ahora en Judas. Y ya hemos explicado cada parte de ellos. El versículo 15, para hacer juicio contra todos. Y la última parte, para dejar convictos a todos los impíos. Dejar convictos a todos los impíos. ¿Qué significa esto? Significa reprender. Significa dejar sin excusa. De paso, un convicto es alguien que ha cometido un delito, sea que lo haya confesado o no le haya confesado. Así que la persona está convicta por su delito. Allí el Señor muestra que cada persona, cada uno de los impíos, ahora tiene que comparecer ante el juicio. Romanos, vamos a Romanos el capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que esta parte de dejar convictos a todos los impíos deja claro, o mejor, es aclarada por Romanos capítulo 2, versículos 5 a 6, que el justo juicio de Dios se dará y cada uno recibirá su paga. Si hay algo extraordinario es que Dios va a vindicar su autoridad, su justicia, precisamente cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, los justos, vivos, o mejor, primero los muertos, se abrirán las tumbas, ya habrán sido juzgados en el cielo, en el juicio para advenimiento, y ahora cuando fueron declarados inocentes, las tumbas se abren y son arrebatados para ser llevados a las nubes de los cielos. Y los que estén vivos, los que se mantengan fieles como Enoc, que representa precisamente a este tipo de personas, serán arrebatados entonces también a las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, tal como lo describe 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 al 17. Así que aquí nos deja clara la palabra del Señor este otro aspecto. Noten ustedes que cada aspecto de la profecía de Enoc está en absoluta concordancia con todo lo que dicen los demás escritores bíblicos. Esto nos deja ver que el hecho de que Judas haya introducido esta porción aquí, aunque sea de un libro apócrifo, pero la puso en la Biblia, lo está haciendo un mensaje inspirado y un mensaje relevante. El otro aspecto que quiero destacar del texto, volvamos a Judas. En el mismo versículo 15 dice: y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que aquí hay algo interesante en esa última parte del versículo. Y es que la profecía de Enoc está hablando que también seremos juzgados por decir cosas. Miren, la palabra tiene mucho poder para construir y para destruir. De paso, todo lo que existe en el universo vino por el poder de la palabra de Dios. Y nosotros, los seres humanos, con la palabra podemos construir a nuestras familias, destruir a nuestras familias, construir a un amigo, destruir a un amigo. Por eso lo que salga de nuestra boca, como dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 5, el verso
31 solamente debe, versículo 29, solamente debe construir, no destruir. Pero el punto ahora es que seremos juzgados por las palabras. Así que nuevamente Judas está en concordancia, la profecía de Enoc relatada por Judas está en concordancia con todos los escritores de la Biblia. Vayan conmigo a Mateo, el capítulo 12, el versículo 36. Mateo capítulo 12, el versículo 36. Dice Dios en su palabra. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Está claro entonces? Seremos condenados, o mejor juzgados, por esas palabras ociosas que usemos. Hay que cuidar las palabras. Solo abrirla para bendecir. Solo abrirla para construir. No para murmurar, no para señalar, no para juzgar, no para recriminar, sino para edificar y construir, como la palabra del Señor lo hace con nosotros. Ahora voy a ir en estos pocos minutos que me quedan a tocar los otros elementos de este punto. El segundo aspecto, pues queda claro que este mensaje es un mensaje de la segunda venida, ya lo hemos hablado, los autores de la Biblia así lo relatan, los profetas de la Biblia así lo relatan, y en los temas subsiguientes de esta serie, El Rey Viene, tocaremos cómo los otros profetas también hablan de la segunda venida. También hemos resaltado en Judas 14 y 15 que el mensaje de Enoc es un mensaje de juicio. Y estamos hablando de que ese juicio hace relación a las tres fases en las que el juicio se desarrolla. El juicio no es un momento en la historia, el juicio es un proceso. Y ese proceso para nosotros comenzó en 1844, cuando termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y ahora mismo se está realizando ese juicio en el cielo. Pero ese juicio pronto terminará. Cristo saldrá de allí. Y cuando salga del cielo, de que el juicio ha terminado, ahora vendrá a dictar sentencia. Y luego de dictar sentencia, pues vendrá la corroboración de ese juicio durante 1000 años. Y luego, al final del milenio, la destrucción final y la sentencia final de muerte será dada. Así que está claro. Y es un mensaje de advertencia para los impíos. Yo quiero hacer énfasis en que la palabra impíos aparece 4 veces en el mismo versículo. Y eso es bien interesante. ¿Por qué tantas veces la palabra impío? Quiero que miremos otra vez el versículo 15 de Judas. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los, aquí está la primera vez, impíos de todas sus obras. Aquí va la segunda vez, de sus obras impías que han hecho, y aquí va la tercera vez, impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores, y aquí va la número 4, impíos, han hablado contra él. Impíos, obras impías, han hecho impíamente, y pecadores impíos. Noten cuán fuerte es esto en el mensaje de Enoc. La palabra impío en su definición teológica se refiere a esa persona que vive sin temor a Dios, sin respeto a Dios, cuya conducta refleja una separación de Dios, de su palabra, de los lineamientos divinos. El impío es aquel que rechaza a Dios conscientemente. Vive su vida como si Dios no existiera. Ahora, entendiendo eso, pues quiero decirles que para esos impíos vendrá esa sentencia. ¿Cuántas personas hoy no ven importante ni estudiar la Biblia, ni asistir a la iglesia, ni participar del culto, ni poder predicar a otros, ni poder vivir de acuerdo a los principios bíblicos? Todo esto nos deja ver a las claras quiénes son los impíos. Aquellos que saben que hay mandamientos pero no los guardan. Aquellos que saben que deben vivir una vida recta, apartada del pecado, pero viven como les parece. Pues para ellos será el juicio. Y el último aspecto que quiero destacar en este punto es que el mensaje de Enoc es un mensaje de esperanza para el remanente fiel. ¿Y cuál es el remanente fiel? Bueno, aquellos que
han estado esperando el regreso de Jesucristo. Aquellos que están esperando esa justicia futura. El Señor viene para que la justicia se magnifique. Este remanente que estará hasta la segunda venida de Cristo, que vivirá en la última generación, pero que será ese grupo que no se contaminó y que vivirá una vida que honra y glorifica a Dios, y que como Enoc, quien representa a ese grupo, vivirán apartados del pecado, viviendo vidas que honren a nuestro Señor. Es ese remanente fiel que tiene esa esperanza bendita, que como Enoc fue trasladado al cielo, así el remanente fiel será rescatado del mundo impío. La pregunta es, ¿se puede vivir en fidelidad en un mundo de impiedad? La respuesta es sí. El profeta Enoc vivió en un mundo impío al igual que nosotros. Y ahora nosotros somos llamados a estar en este mundo, pero vivir limpiamente, consagradamente para el Señor. Voy a entrar en mi último punto y es hablar de la relevancia actual del mensaje de Enoc. El mensaje de Enoc fue un mensaje incómodo para su generación corrupta. Y escuchen esto. Hoy nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos que predicar este mensaje aunque incomode. Claro, hay que predicarlo con amor. Hay que predicarlo mostrando que los pecadores pueden venir a arrepentirse y seguir a Cristo. Pero así como Enoc lo predicó, dispuesto a enfrentar la burla, dispuesto a enfrentar la indiferencia, nosotros somos llamados a proclamar la verdad aunque sea impopular. En segundo lugar, Enoc habló con valentía en medio de esta sociedad corrupta. Profetizó contra la impiedad de su generación. Profetizó de que viene un juicio contra los malos. Él no solo vivió una vida piadosa, sino que levantó la voz con valor. Pudo haberle traído burla, sí, pero se mantuvo fiel. Valor, valentía. Necesitamos ser valientes. Algunos tienen temor de expresar con claridad estos conceptos. Pero hay que decir que aquellos que están violando los mandamientos de Dios finalmente van a recibir la retribución de su extravío. El mundo hoy enfrenta una crisis moral mundial y necesitamos advertir eso. Y miren que Dios nos envía una bienaventuranza para los que prediquemos así. Vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Mateo. Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el versículo 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Dice Dios en su palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas bienaventuranzas son dadas no solo a los apóstoles, a la multitud. Y el Señor Jesús está diciendo, mira, tú tienes que predicar esta verdad, pero vas a ser perseguido. Vas a ser acusado por aparentemente ser intolerante. Porque no toleramos el pecado del mundo si no estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Puede ser ridiculizado por ser considerado anticuado. Mira, eso está bien en el pasado, pero ahora nosotros podemos vivir como queramos. Ahora podemos disfrutar de nuestra sexualidad como queramos. Podemos ser rechazados por decir la verdad con amor, pero con firmeza. Y necesitamos levantarnos. Y ese papel que tuvo Enoc en su época es el papel que nosotros como Iglesia Adventista tenemos hoy. Es el papel profético. Nosotros somos la voz de advertencia en un mundo de pecado. Nosotros somos esa voz de urgencia, un llamado a la fidelidad en un mundo de pecado. Nosotros somos los llamados a vindicar el carácter de Cristo para vivir en un mundo donde habrá justicia para siempre. Preparémonos y preparemos al mundo para esos momentos que vienen. Queridos, somos llamados a vivir en santidad como vivió Enoc. Somos llamados a proclamar con valentía el mensaje del juicio venidero. Y somos llamados a confiar en la victoria final en Cristo Jesús
porque Cristo viene para pagar a cada uno conforme a sus obras y para exterminar el pecado para siempre. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado conectados con nosotros aquí en el culto divino. Dios te bendiga. Feliz sábado.